La planimetría es un método sumamente empleado en la anatomía que sirve para estudiar el cuerpo humano a partir de líneas imaginarias y tiene como objetivo el dividir al ser humano en planos para poder localizar algunas estructuras. Vamos a empezar con la posición anatómica, que de esta posición parte todo el estudio de la anatomía en cuestión de la planimetría. La posición anatómica consta de que la persona esté totalmente de pie, las plantas bien plantadas en el pie, las palmas hacia enfrente, los hombros ligeramente caídos, la vista hacia enfrente y totalmente derecho. Esta es la posición anatómica y de aquí vamos a partir para estudiar toda la planimetría. Los planos transversales van a partir a la mitad van a partir a la mitad del cuerpo humano, vamos a partir a la mitad del cuerpo humano para poder dividir este en dos partes, que sea superior o craneal e inferior o caudal. Los planos frontales Los planos frontales vamos a hacer una línea imaginaria que divide el cuerpo a la mitad por la parte lateral, haciendo que este trazo nos dé la parte dorsal o posterior y o la parte anterior o ventral. Los planos sagitales, como ya lo mencionábamos, tenemos la línea media, que sería la línea imaginaria, y los planos sagitales va a ser del lado izquierdo y del lado derecho, para podernos dar el medio lateral externo y medio lateral interno a partir de la línea media. Ahora vamos a definir lo que es superficial y profundo. Superficial y profundo son términos que se utilizan para describir la posición de alguna estructura con respecto al cuerpo humano. En cuestión de lo superficial, esto quiere decir que es hacia o sobre la superficie del cuerpo, únicamente por fuera. Y profundo quiere decir que está más lejos de la superficie. Esto quiere decir que está por dentro. Para poder examinar algunos músculos largos, se determinan también por proximal, distal y medial. En proximal, esto quiere decir que es lo que está más cerca de la raíz del miembro, que en este caso sería el brazo. Lo más cercano a la raíz del miembro es el hombro. Entonces lo vamos a determinar como esto es proximal y lo más distal es lo más lejano a la raíz del miembro. Entonces vamos a decir que la mano es distal al hombro o el codo es más proximal al hombro. También para definir las fracturas se puede dividir en tres. Los huesos largos se dividen en tres tercios: tercio medio, tercio distal y tercio proximal. Siempre acercándonos o refiriéndonos hacia la articulación más cercana. Vamos ahora a definir lo que es homolateral o ipsilateral. Homolateral o ipsilateral quiere decir que están las dos situadas en el mismo lado del cuerpo humano, ya sea referido de izquierda o referido de derecha. Esto quiere decir que si suponemos que nuestro paciente tiene una fractura en tercio medio de cúbito y radio del lado izquierdo y una fractura en tercio medio de tibia y peroné del lado izquierdo, quiere decir que ambas fracturas están homolaterales al lado izquierdo. Esto quiere decir que las dos están en el mismo lado. Y contralateral se refiere a que del lado izquierdo podemos suponer una fractura del lado izquierdo y otra fractura del lado derecho. Eso quiere decir contralateral. Para definir apical y base, primero vamos a definir lo que es apical. Apical es la relación de una ápice. Por lo regular casi siempre se define apical a la estructura piramidal o puntiaguda, es decir, la parte más
superior de algún órgano. Lo vamos a poner un ejemplo en los pulmones. Ápice sería la parte de arriba que termina en punta y base sería la base del pulmón. Esto quiere decir que basal hace referencia a que está ubicado en la base de alguna estructura. Ahora vamos a definir los movimientos. El cuerpo humano está hecho para mantenerse siempre en movimiento. Las articulaciones son las que intervienen para el desarrollo de estos movimientos. En el cuerpo humano podemos encontrar varias articulaciones que tienen ciertos movimientos, pero no todas las articulaciones tienen movimientos ilimitados, sino que algunas articulaciones tienen movimientos restringidos. Las articulaciones con mayor movimiento que tiene el cuerpo humano son cuello, hombros, codo, dorso, muñeca, rodillos, tobillo y cadera. Flexión y extensión. Flexión y extensión son movimientos que podemos encontrar en articulaciones tales como en cuello, hombro, codos, muñecas, tronco, caderas, rodilla y tobillo. La flexión, la flexión se define como la reducción o disminución del ángulo entre dos segmentos del cuerpo. Esto vendría siendo la flexión y extensión es el aumento del ángulo entre dos segmentos del cuerpo o que dos segmentos del cuerpo se alejen. Abducción y aducción. Abducción es el alejamiento en movimiento lateral fuera de la línea media del cuerpo. Ya lo habíamos mencionado en la planimetría, nos imaginamos nuestra línea media y la abducción sería el alejamiento o movimiento hacia afuera de la línea media. Esto es abducción y aducción es el acercamiento hacia la línea media del cuerpo. Las articulaciones que pueden realizar estos movimientos únicamente es hombro, muñecas y cadera. Rotación. Es el movimiento circular de una parte del cuerpo alrededor del eje de sí mismo, alrededor de sí mismo. Las articulaciones que pueden hacer este movimiento es el cuello con una rotación lateral, hombro con una rotación interna, codo con una rotación interna o externa y la cadera con una rotación interna o externa. La rotación interna es cuando un segmento del cuerpo rota hacia la línea media del cuerpo. Podemos ver aquí en la rodilla cuando gira hacia adentro una rotación interna hacia su línea media, la línea media imaginaria de la planimetría. Esto sería una rotación interna. Y cuando se rota hacia afuera de la línea media, eso es una rotación externa. Circunducción. Para definir la circunducción se define como movimientos combinados porque son realizados por varias articulaciones. Estos movimientos básicos son permitidos por las diferentes articulaciones del esqueleto y combinan y son la combinación de la abducción, aducción y extensión. Este movimiento sería así. Para definir la supinación y pronación, la supinación y la pronación se refieren a la rotación del antebrazo o pie. Únicamente estas dos articulaciones son las únicas que pueden hacer este movimiento. Para hacer este movimiento, la palma de la mano, si está hacia la parte superior, esto quiere decir supinación. Si está al revés, esto quiere decir pronación.